a estudiar el capítulo número 5, que es el tema de equilibrio de un cuerpo rígido. Para poder entrar con más detalle a qué es el equilibrio de un cuerpo rígido, tenemos que saber otros capítulos anteriores que hemos estudiado qué es un equilibrio de una partícula. Como pueden ver, tenemos a una maceta que está colgada mediante 3 tensiones, ¿verdad? Si nosotros hacemos un corte imaginario, producimos una fuerza de tensión, ¿verdad? Entonces, esto sería fuerza número 1. Esto sería la fuerza número 2. Y esto sería la fuerza número 3. Como pueden apreciar, las 3 fuerzas concurren en un solo punto, ¿verdad? En el punto A. Todas las fuerzas salen del punto A. Quiere decir que todas las fuerzas concurren en un solo punto, miren. A esto se le llama equilibrio de una partícula. Se le llama equilibrio de una partícula, profe. Bacán. Ahora ustedes me preguntarán, profe, ¿qué es el equilibrio de un cuerpo rígido? Como pueden apreciar, en el segundo dibujo tenemos una maceta y tensiones, ¿verdad? Y una barra. Si descomponemos, hacemos un corte imaginario, fuerza de tensión, ¿verdad? Llámale fuerza F. La tensión gira mediante una polea. Quiere decir que es la misma tensión, ¿verdad? Entonces, esto es la misma fuerza F. Bacán. Aquí hay otra fuerza, miren, ve. Corte imaginario. Llámale fuerza número 1. Bacán, profe. Esto es una rótula. Esta rótula tiene reacciones. Una reacción tanto en forma horizontal, llámale un A de X. Y otra reacción en forma vertical, un A de Y. Como pueden apreciar, todas las fuerzas no concurren en un solo punto. Las fuerzas están en distintos puntos. A esto se le llama equilibrio de un cuerpo rígido. Ahora, como conclusión, el equilibrio de una partícula concurre en un solo punto. Y el equilibrio de un cuerpo rígido, las fuerzas concurren en diferentes puntos. Ahora, diremos que en el equilibrio de una partícula se cumple que la sumatoria, profe, de todas las fuerzas es igual a 0. Nada más. Eso se cumple para el equilibrio de una partícula, en el cual concurre en un solo punto. Se dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Bacán. En cambio, en el equilibrio de un cuerpo rígido, en la cual todas las fuerzas concurren en diferentes puntos, diremos que si está en 3 dimensiones, ocurre que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. A la vez se cumple que los momentos en X es igual a 0, que los momentos en Y es igual a 0, y que los momentos en Z es igual a 0. Entonces, para un cuerpo rígido se cumple estas 6 ecuaciones, ¿verdad? Para 3 dimensiones. En cambio, para 2 dimensiones se cumple que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0, y la sumatoria de momentos es igual a 0. Recuerda que este momento viene a ser un escalar, ¿verdad? Ya está. Esa es la diferencia entre equilibrio de una partícula y equilibrio de un cuerpo rígido. Vamos ahora estudiando
equilibrio de cuerpos en dos dimensiones. En cada problema, profe, vamos a encontrar tipo de conexiones. La primera conexión encontramos cable. Profe, vemos un cable y un elemento, una barrita. Se dice que un cable tiene una sola incógnita. Hacemos un corte imaginario y pues obtenemos una fuerza de tensión. Esta fuerza de tensión se aleja de la barra, se aleja del elemento. Ahí está. Así que recuerden, para el primer tipo de conexión, tiene una sola reacción que se aleja del elemento. Es decir, que apunta al corte imaginario, miren bien. Como segunda conexión tenemos al eslabón sin peso. Tenemos la barrita y el eslabón. Se dice que este eslabón también tiene una sola reacción, miren bien. Esa reacción actúa a lo largo del eje del eslabón, ya sea saliendo del elemento o entrando del elemento. Ahí está. Fuerza F y fuerza F. Así que el tipo de conexión, el eslabón sin peso, la fuerza puede salir o la fuerza puede entrar siempre y cuando esté en la misma dirección que el eje del eslabón. Como tercera conexión tenemos rodillo-patín. También tiene una sola incógnita. Y esa fuerza de reacción va a formar siempre 90 grados con respecto a la superficie. Entonces quiere decir que cuando tenga en los problemas un rodillo o un patín, siempre me va a producir una fuerza perpendicular a la superficie. Como cuarto tipo de conexión tenemos al soporte mecedora o también llamado balancín. Tenemos la barra y tenemos un soporte, miren bien. Se dice que la reacción es perpendicularmente al punto de contacto. Ahí está. Fuerza F, que es perpendicularmente al punto de contacto. También tiene una sola incógnita. Ahí está. 5. Superficie de contacto lisa. Igual tenemos la barra y el punto de contacto. También tiene una sola incógnita, profe. Y esa reacción es perpendicularmente también al punto de contacto de la superficie. Ahí está, fuerza F. 6. Tipo de conexión, rodillo o pasador. Igualmente, la barra y tenemos el rodillo. Se dice que la fuerza de reacción es perpendicularmente a la ranura de este rodillo. Entonces, esta fuerza se dice que es una fuerza perpendicular a la ranura del rodillo, ya sea una fuerza entrando o también puede ser saliendo, miren bien. Sale fuerza F saliendo, pero siempre. Como séptimo tipo de conexión tenemos elemento conectado mediante un collarín sobre una barra lisa. Tenemos la barra y tenemos el collarín. Se dice que actúa una sola incógnita. Esta reacción es una fuerza perpendicular a la barra. Ahí está. Fuerza de reacción, ya sea entrando a la barra o una fuerza perpendicular a la barra saliendo. Ahí está. Bien, la fuerza puede ser entrando o saliendo. El octavo tipo de conexión es pasador liso o articulación lisa. Bueno, en este tipo de conexión se dice que actúan dos fuerzas.
O sea, quiere decir que hay dos incógnitas. Una fuerza tanto en el eje X, eje horizontal, fuerza F de X, y una fuerza vertical, fuerza F de Y, en la cual podemos resumirla en una fuerza resultante, ¿verdad? Ahí está, fuerza resultante con un ángulo phi. Entonces, para un pasador liso se tiene dos incógnitas, fuerza de X y fuerza de Y. Noveno, tipo de conexión, elemento con conexión fija a un collar sobre una barra lisa. Tenemos la barra y tenemos el collar. Se dice que acá actúan dos incógnitas. Una es la fuerza perpendicular a la barra. Ahí está, fuerza perpendicular. Y la otra incógnita es el momento de par. Actúa un momento de par. Bacán, profe. Entonces, para un elemento con conexión fija a un collar, actúan dos fuerzas, dos incógnitas. La fuerza perpendicular a la barra y se produce un momento de par. Ya está. Como décimo tipo de conexión, soporte fijo. Bueno, acá actúan tres incógnitas. Pues tenemos la fuerza horizontal F de X y la fuerza vertical fuerza de Y. Entonces, tenemos la pared y un soporte fijo. Actúan tanto fuerza en el eje X y fuerza en el eje Y, pero a la vez actúa un momento de par, profe. Un momento de par. ¿Por qué? Porque la barra se va a mover, ¿verdad? Oscila la barra. Por eso hay un momento. Entonces, existen tres incógnitas, tres fuerzas. Fuerza en Y, fuerza en X y el momento de par. Por lo cual acá se le puede reducir con una fuerza resultante. Y obviamente, ¿quién? El momento de par, ¿verdad? Ahí está, miren. Siempre con su ángulo phi, profe. Ahí está. Bueno, ahora pasamos con un ejemplo. En el ejemplo nos están presentando un cable, un balancín en el punto A y en el punto B un pasador liso. Entonces, aplicando los conocimientos, hemos dicho que en el cable hacemos un corte imaginario y se produce una fuerza, ¿verdad? Una fuerza de tensión, fuerza F, en la cual esta fuerza sale del elemento. Profe, tenemos un balancín. Hemos dicho que la reacción es una fuerza perpendicular al punto de apoyo, ¿verdad? Al punto de superficie. Cuando es un balancín, la fuerza, llámale fuerza 1, es perpendicular al punto de apoyo. Profe, en el punto B es un pasador liso. Bueno, se cumplía que hay dos incógnitas, ¿verdad? Una fuerza F de X y una fuerza F de Y. Ahí está. Bacán, profe. Entonces, siempre cuando tenga un cable, pues tengo una sola incógnita, ¿verdad? En donde esta fuerza sale del elemento o apunta al corte imaginario. Cuando era un balancín, fuerza es perpendicular al punto de apoyo, y cuando era un pasador liso, pues se cumplía dos incógnitas, ¿verdad? Fuerza horizontal y fuerza vertical. Profe, esas fuerzas pueden ser saliendo
o también pueden ser entrando. Bacán. Ahora vamos a ver nota. Tenemos un diagrama en 3 dimensiones, eje Z, eje Y eje X. Hemos dicho que en 3 dimensiones se cumplía que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. También se cumplía que los momentos tanto en X es igual a 0, el momento en Y es igual a 0 y el momento en Z es igual a 0. Sí, sabemos que en 3 dimensiones se cumplen 6 ecuaciones. Entonces, veo cables corte imaginario y corte imaginario. Tenemos, por ejemplo, acá una tensión 1 y acá tenemos otra tensión, ¿verdad? Llámale tensión 2. Bacán, profe. Entonces, hay restricciones para poder desarrollar esos tipos de problemas en 3 dimensiones. Por ejemplo, esta tensión de acá lo podemos, primeramente, para hallar estas tensiones tenemos que saber cuál es la coordenada en el punto C y cuál es la coordenada en este punto. Luego aplicamos fuerzas igual al módulo por el vector unitario, ¿verdad? En los capítulos anteriores ya sabemos esta técnica. Tensión 1 vector es igual al módulo por el vector unitario, ¿verdad? Entonces, operando esta ecuación, pues hallamos la tensión en forma vectorial. Hay que suponer que nos sale menos, por ejemplo, menos tensión 1 por I más tensión 2 por J más tensión 3 por Z, perdón, o por K, ahí está, menos tensión 1 por I más tensión 2 por J más tensión 3 por K. Entonces, suponemos que esto nos ha salido, pues podemos graficar, miren, ve, menos tensión 1 y se encuentra en el eje X, pero como es negativo, pues apuntará hacia adentro, ¿sí o no? Esto es la tensión número 1. Profe, tensión 2 por J es positivo, pues J va con Y, pues apuntará hacia los positivos. Tensión 1, en acá es tensión 1 por Y, en acá es por X. Y finalmente, tensión 3 por K es positivo, apunta a los ejes positivos, miren, ve. Bacán, tensión 1 por K. Bueno, acá era tensión 1, acá es tensión 1 y acá es tensión 1. Ya está. Entonces, tenemos que aplicar todas las fórmulas, todas estas ecuaciones. Primeramente comenzamos por los momentos. A ver, hay que comenzar por el momento en Y. Hacemos momento en Y. Siempre para poder aplicar momentos usamos la regla de la mano derecha. ¿Sí? Donde el dedo pulgar nos va a dar el sentido, ¿verdad? A ver, acá vienen las restricciones. La primera restricción, ¿cuál va a ser? Estamos haciendo momento en el eje Y. Ahora, fuerzas paralelas se cancelan. Esa es la primera restricción. Cuando hacemos momentos en cualquier eje, fuerzas paralelas se cancelan. Miren, ve. Tensión 1 por Y es paralelo al eje Y, en el cual estamos haciendo el momento. Como es paralelo, pues esta tensión se cancela. Adiós. Bacán. Entonces, fuerzas paralelas se cancelan. Ahí está. Primera restricción. Profe, ¿qué pasaría si yo hago momentos en el eje Z?
si hago un momento en el eje Z, ¿qué se cancelaría? Pues se cancelaría el T1 por K, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son paralelas. Se cancela. ¿Qué pasaría si hago un momento en el eje X? Momento acá. Pues la tensión 1 por X se cancela. ¿Por qué? Porque son paralelas. Nada más. Esa es la primera restricción. Profe, ¿cuál es la segunda restricción? La segunda es que cuando tú hagas momento en cualquiera de estos ejes, si la fuerza apunta hacia el eje, se cancela. Momento en Y, profe. El T1 por X está que apunta, miren, ve, apunta en toda la trayectoria del eje Y, pues se cancela. Entonces, T1 por X se cancela. ¿Por qué? Porque esta fuerza está que apunta al eje de giro. Entonces, ya saben, la primera restricción es cuando son paralelas y la segunda restricción es cuando las fuerzas entran o salen del eje. ¿Sí? Entran o salen del eje. Ahí está. Eso tienen que tenerlo claro. Que siempre para resolver problemas en 3 dimensiones tienen que saber que las fuerzas, si son paralelas, se cancelan, y que si las fuerzas entran o salen del eje, pues también se cancelan. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ahora vamos a estudiar equilibrio de cuerpos en 3 dimensiones. Como vimos, ya en 2 dimensiones, ahora en 3 dimensiones. Cable. Bueno, el cable es igual que en 2 dimensiones. Corte imaginario y la reacción es una fuerza de tensión que se aleja del elemento. Fuerza de tensión. Como segundo tipo de conexión tenemos superficie lisa. Bueno, tenemos acá la barrita y siempre la fuerza de reacción es de forma perpendicular a la superficie de contacto. Miren, ve. Fuerza perpendicular. Tercera conexión. Rueda. Tenemos una barra y la ruedita, ¿verdad? Ya pues, se cumple lo mismo. La fuerza de reacción es en forma perpendicular al punto de apoyo, formando 90 grados, miren, ve. Fuerza perpendicular. Fuerza F y la fuerza F. Bueno, 4. Rótula esférica. Una barrita y la rótula, miren, ve. Entonces, acá nos va a dar 3 incógnitas, que son fuerzas rectangulares. Tanto fue una fuerza en Z, otra fuerza en el eje y la otra fuerza en el eje X. Ahí está. Quinto tipo de conexión. Tenemos la chumacera simple. Bueno, en este tipo de conexión van a actuar 2 componentes de fuerza y 2 componentes de momentos. Ahora, como vemos, una chumacera y la barra. Los componentes de fuerza actúan en forma perpendicular al eje de la barra. Esto viene a ser el eje de la barra y la componente de la fuerza en Z y la componente de la fuerza en X actúan de manera perpendicular al eje de la barra. A la vez actúan momentos, actúan los componentes de momentos. Acá tenemos, por ejemplo, momento en Z y momento en X. Entonces, en una chumacera simple actúan 2 componentes de fuerza y 2 componentes de momento. 6. Chumacera simple con flecha cuadrada. Acá actúan 5 incógnitas. 2 componentes de fuerza en forma perpendicular. Tenemos fuerza en Z y tenemos la fuerza en X. A la vez actúan 3 momentos de par. Acá actúa un momento en Z, acá actúa
otro momento en X y actúa acá un momento en Y. Entonces, una chumacera simple con flecha cuadrada actúan dos componentes de fuerza y actúa tres momentos de par. Chumacera de empuje. Van a actuar cinco incógnitas, tres componentes de fuerza, fuerza en Y, en X y en Z, y dos momentos de par, momento en Z y momento en X. Pasador liso, igual, actúan cinco incógnitas, tres componentes de fuerza, fuerza en X, fuerza en Y y fuerza en Z, y dos momentos de par, momento en Z y momento en Y. Bisagra, actúan también cinco incógnitas, tres componentes de fuerza, fuerza en X, fuerza en Y y fuerza en Z, y dos momentos de par, momento en X y momento en Z. Finalmente, soporte fijo, actúan seis incógnitas, profe, tres componentes de fuerzas, fuerza de X, fuerza de Y fuerza de Z, y tres componentes de par, o sea, tres momentos, momento en X, momento en Y y momento en Z.